Presencia y esta entrevista exclusiva para el financiero Bloomberg. Secretario Meade, gracias. Bienvenido. Buena tarde. No, al contrario. Secretario, ¿cómo van las finanzas públicas? Los datos a mayo salieron en línea con lo esperado, pero se observa ya cierta debilidad de los ingresos tributarios y también un crecimiento acelerado del costo financiero de la deuda. Mira, van efectivamente en línea, como tú señalas. Vamos a alcanzar las metas que teníamos planteadas en el paquete económico. Efectivamente, si uno revisa el comportamiento de los ingresos tributarios, pues hay que distinguir por segmento para ver y hacer una evaluación de cómo vamos. El impuesto sobre la renta viene muy bien. El impuesto al valor agregado viene bien, pero un poquito menos robusto que otros años. Eso se explica, yo creo, en parte por la dinámica que hemos tenido en el tipo de cambio. En general hemos tenido altas devoluciones y pensamos, después de haber evaluado los datos, que esto se explica en parte porque tuvimos importaciones de muchos bienes con un tipo de cambio alto y por lo tanto con un IVA a cargo alto a cargo del gobierno en términos de devolución, y exportaciones que se dieron con un tipo de cambio menor, y por lo tanto el saldo de devoluciones por la evolución del tipo de cambio nos ha implicado un incremento en las mismas, que esperemos hacia el segundo semestre mejore. Y por otro lado, la política de suavización del tipo de cambio ha tenido un costo de oportunidad en la medida en que la suavización se da dando estímulos, y estos estímulos reducen nuestra captación del IEPS. En términos generales, sin embargo, los ingresos tributarios siguen por arriba de lo que vimos el año pasado, en línea con lo que tenemos en la ley de ingresos. Lo mismo es cierto respecto a los gastos. Nosotros sentíamos que los costos financieros de la deuda se iban a incrementar porque anticipábamos una política de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, que normalizar esa política monetaria, y se anticipaba y se había presupuestado mayores recursos para hacerle frente a la deuda. Entonces yo te diría que hoy las finanzas públicas son sanas, seguimos en el proceso de conciliación fiscal en los términos en los que razonablemente se había planteado en el paquete. ¿Asegura la trayectoria de las finanzas públicas que ya no habrá una degradación de la calificación soberana? Como que ese riesgo ya está un poco más lejano que antes. Mira, nosotros así lo sentimos también. En términos generales, respecto de cuando fuimos puestos en perspectiva negativa, hoy las finanzas públicas están mejor. La trayectoria de la deuda entonces era creciente, hoy es decreciente. Tuvimos un déficit primario, ahora tenemos un superávit primario. Las variables son consistentes con una consolidación fiscal que hemos comprometido y que hemos cumplido. Por lo tanto, desde el punto de vista de crédito, la circunstancia de las finanzas públicas hoy es mejor que la que teníamos hace un año, y es mejor que la que teníamos cuando fuimos puestos en perspectiva negativa. Eso no quiere decir que no hayan elementos de preocupación, no quiere decir que podamos descuidar el trabajo que hacemos de mantener firmes y sanas nuestras finanzas públicas, pero en términos generales las variables sí se han movido en favor de tener y de dar y de ofrecer pues buenas noticias en materia de sustentabilidad crediticia de nuestras finanzas públicas. ¿Preocupa al gobierno mexicano una posible reforma fiscal en Estados Unidos de materializarse? ¿Le restaría competitividad fiscal a México? Mira, sí es un tema que vemos con cuidado, es un tema en donde tenemos poca información, es un tema que tiene la ventaja en el margen de ser un tema que no es México específico. Estados Unidos es un país tan sistémicamente relevante que lo que haga en finanzas públicas va a tener un impacto en México, pero en muchas otras jurisdicciones, y eso permite que el análisis lo hagamos acompañado. Recientemente hubo en México, hace 3 o 4 semanas, una reunión con los subsecretarios de ingresos de la Alianza del Pacífico. Y ahí los 4 países, México, Chile, Colombia, Perú, estuvimos evaluando los diferentes escenarios, trajimos expertos de Estados Unidos para tener los mejores elementos de juicio en caso de que se ocupara alguna reacción. México hoy tiene un sistema tributario que es competitivo, en la medida en que los cambios tributarios se reflejen sí en menores tasas, pero al mismo tiempo en compensaciones para permitir que las finanzas públicas en Estados Unidos mantengan un balance, ya sea en el corto plazo o incluso se lo mantienen en el mediano y en el largo. Es previsible que nosotros sigamos manteniendo nuestro esquema tributario como lo tenemos y que este siga siendo competitivo, pero es un tema al que le damos seguimiento puntual y que ciertamente es muy importante.
Secretario, ¿ya se ha eliminado la incertidumbre que había en el mercado asociada al futuro del TLC con Estados Unidos y Canadá? Yo creo que se han venido acotando los escenarios que podrían haberse dado. Yo creo que el mercado al principio del año no descartaba escenarios incluso muy extremos, escenarios que iban desde la salida inmediata hasta que incluso fuera del marco de la OMC o saliendo incluso de la OMC pudiera la política comercial de Estados Unidos ser dramáticamente distinta a lo que había venido siendo, no solamente frente a México, sino respecto del mundo. Sigue habiendo, a mi juicio, y lo seguirá habiendo mientras la negociación fluya, espacios de incertidumbre, pero yo creo que esto se ha venido acotando y se ha venido generando la impresión y la certeza que nosotros compartimos de que seremos capaces a través del diálogo de encontrar un acuerdo que mejore las perspectivas de Estados Unidos, de México y de Canadá. ¿Cómo estás valorando el mercado interno? Parece que está perdiendo aliento. Han salido cifras de, por ejemplo, de ventas de autos ayer, de autoservicios que ya marcan una tendencia a la baja. Mira, lo que hemos visto en automóviles en los últimos 3 años es un crecimiento muy sostenido, muy agresivo, en algunos años, en algunos meses de doble dígito, y lo que vimos en los últimos datos son ventas de automóviles que se mantienen planas. Era poco razonable suponer que mantendrían el dinamismo que tuvieron en los 3 años previos. Era eventualmente razonable asumir que empezarían a tender a atemperarse estas cifras de crecimiento, pero seguimos viendo datos alentadores en las ventas. El número de ventas de automóviles que hemos visto sigue siendo el más alto en la historia, si bien no está creciendo al mismo ritmo al que crecía en años anteriores, está creciendo respecto de una base más amplia. Y eso quiere decir que el dato, si bien no es un dato que creció mucho respecto al del año anterior, sí es un dato que respecto a nuestra historia es el más alto que hemos tenido. Por lo que yo creo que el consumo ahí sigue presente, se da sobre la base de fortaleza en nuestra generación de empleos. Estamos viendo poco más de 100,000 empleos que se generan en promedio cada mes en lo que va del año. Vemos buenos datos en materia de crédito y en general buenos datos de consumo, cada vez más difíciles de mantener en términos de crecimiento porque la base de consumo se ha venido haciendo cada vez más amplia. Un dato interesante es el sistema de alertas de las entidades federativas que se publicó apenas. Ofrece buenos datos sobre la situación de deuda de los estados y municipios, pero hay algunos analistas, sobre todo de calificadoras, que creen que este indicador no toma en cuenta la capacidad ni la voluntad de pago de los gobiernos. Mira, nunca ha habido un episodio de falta de pago de estados y municipios. Hoy la deuda de las entidades federativas en su conjunto son menos de 3 puntos del PIB. Nos parece que este instrumento nos permite monitorear, nos permite de manera temprana identificar factores que pudieran implicar un riesgo hacia adelante. Está en los parámetros que tienen otras latitudes, pero si comparamos México con otras latitudes, pues el nivel de deuda subnacional en México está muy por debajo de lo que vemos en países como Brasil, de lo que vemos en países como Colombia. Es un nivel de deuda sano, es un nivel de deuda sostenible, es un nivel de deuda bajo respecto del PIB, desde el punto de vista de poderse constituir en un riesgo sistémico. La verdad es que es muy poco probable, pero el que tengamos estas alertas nos asegura que nunca nos ubiquemos en esa hipótesis, que desde que empezamos a ver que hay elementos de preocupación podamos junto con los estados corregirlos, pero en un contexto en donde la historia de pago de los estados, en donde los niveles absolutos de deuda son bastante sanos y bastante sostenibles. No representa un riesgo para las finanzas públicas del Hay país. temas que podemos trabajar, hay estados con los que debemos de hacer algunas acciones, hay circunstancias a las que hay que darle seguimiento, pero no plantean un riesgo de finanzas públicas. Por último, secretario, viene la reunión del G20 en Hamburgo. México ha sido un actor relevante de este foro.